Es tiempo de conocer más del Señor y animarnos con su palabra. Bienvenidos al servicio de la Iglesia Bautista Nueva Gorgona. Quédate con nosotros, ya iniciamos. En este momento, por la multiplicación de los panes y los peces en tu ministerio, de saber, Señor, que tú das los recursos para que se haga más allá de lo que concebimos, más allá de lo que podemos pensar o de lo que entendemos. Pues tú quieres verdaderamente que el reino de Dios llegue a ser conocido y que los hombres procedan al arrepentimiento, porque tú no quieres que nadie perezca en el infierno y todos sean conocidos, que sea conocido tu evangelio en el nombre de Jesús. Glorifícate en este tiempo, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, me gustó mucho ver a mis dos hijos aquí y me recordó cuando hacíamos devocionales en la casa y porque el papá es el papá y Dios quiere, gracias, Dios quiere que, dice la Escritura, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Nosotros queremos tener la seguridad de tener una buena crianza. Hay que instruirlo con la palabra. La palabra de Dios es, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. ¿Y cuál sería el mensaje para esta iglesia que tiene 2 años? 2 años que es muy diferente, ¿verdad? Que ya por lo menos veo, y es una dicha tener un hijo pastor, tener esta congregación, que vengan los recursos. Y gracias a Dios que la generación que sigue o las hijas que siguen se montan sobre el hombro del esfuerzo anterior. Ya hay más recursos y más multiplicación de resultados. ¿Te acuerdas, Jorge, que cuando comenzamos en un localito ahí chiquito, yo tenía que barrer, trapear, arreglar la silla, tocaba la alabanza con el púlpito, estaba la clase, predicaba, era el Espíritu Santo, completo con todos los dones. Pero a medida que crecemos, bendito sea el Señor, la multiplicación. Ver todo eso es algo grande. Entonces, ¿cuál sería el mensaje? ¿Cuál sería el mensaje para esta iglesia de 2 años? El propósito primordial. Pero antes, para poder comparar el propósito, quiero saber. Quiero exponer lo siguiente. Amplio es el camino que lleva a la perdición y angosto el que lleva a la salvación. Es decir, el camino ancho para la perdición es mucho. Es mucho. Yo recuerdo que yo soy provincial porque yo vengo del interior. ¿Cómo es posible que allá en un pueblito como el mío, nosotros seguíamos la onda hippie? Y no había celular, no había internet, y andábamos con los morenos con su afro y los otros acá con el pelo largo, con pantalones a la cadera, hasta una moda horrible de marihuaneros que era esa moda, ¿no? Fea, totalmente fea. ¿Y cómo es posible que estando allí nosotros seguíamos la corriente de ese mundo? Seguíamos la corriente tonta, porque una vez escuché una definición de lo que significa moda. Moda es vestir todos iguales para ser originales. ¿Qué clase? Nunca es algo. No, esto lo que quiere indicar es que nadie es autónomo. Estamos siguiendo una corriente muerta. El libro de Efesios dice que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo. Éramos muertos, peces muertos, arrastrados, conforme al príncipe de la potestad del aire, es decir, el diablo. Y el mundo está bajo el maligno. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quién es el que lleva, el titiritero que maneja todo este escenario mundial? El diablo. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Póngase usted, si eso será así, que seguíamos como peces muertos a la corriente del mundo. Trate de ir ahora, ya que hay muchos uruguayos aquí. Aquí en la avenida Uruguay hay muchas discotecas. La de acá de Uruguay. Yo quisiera que pidiéramos permiso, que nos dieran el micrófono, que prendamos la luz
y le digamos, muchachos, queremos darle un mensaje a ustedes. El camino que ustedes están llevando es un camino de muerte, de destrucción. Nos bajan a botellazo, porque todos quieren complacer su carne. No importa la hora que yo llegue a la casa. ¿Qué me importa que mi mamá está preocupada en el sofá porque no sabe dónde están los hijos? Sigue la corriente del mundo como andaba yo. Cuando yo veo en Panamá, cuando estaba yo en la universidad, y veía allá que yo era una persona indignada de la cantidad de iglesias evangélicas que habían en Panamá. Las carpas, las iglesias improvisadas en cada esquina. Yo decía, esto es un lavado de cerebro para la gente. Este es el opio de los pueblos. Esto es una destrucción que hay contra Panamá. Indignado totalmente. ¿Y dónde estoy yo aquí? Estoy aquí, ¿quién es el poderoso de Israel? El Señor. El Señor hizo la conversión y ustedes no se dejen impresionar por aquellos que son contra el Señor, porque el Señor, así mismo estaba el apóstol Pablo, y el Señor derribó a Pablo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Y Pablo cambió, de perseguidor a ser perseguido por Cristo también. Entonces, ¿cuál es el mensaje? La iglesia no es un club social. La iglesia no es buscar un ambiente de satisfacción personal. Nos podemos entretener en la alabanza, pero la alabanza, ¿cuál es el propósito de la alabanza? Adorar al Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Pero a propósito también, la iglesia necesita la comunión entre hermanos. Gloria a Dios. Una vez saliendo yo de la Facultad de Derecho, que estábamos en la Facultad de Derecho, eso era abajo el imperialismo, abajo los ricos, todo era puras reuniones incendiarias. Y un amigo me dice, Ricardo, tú puedes, a ver si llevamos un asunto, mi hermana que está saliendo de la iglesia, de ella. Nos fuimos allá. Cuando yo vi la iglesia de Cristo por primera vez, no estaba predicando el pastor, no había alabanzas, pero la comunión que había entre hermanos, las sonrisas que había, los abrazos, la buena conversación, yo sentí un pálpito en mi corazón, comparándolo con la cara de puñetazo que tenía allá en la facultad, de ver la ira y el enojo permanente a ver el amor de los hermanos en Cristo. La iglesia de Cristo es un pedazo de cielo, tiene que haber el amor fraternal, pero otra vez, ¿cuál es el primordial propósito de la iglesia del Señor? Aquí se los leo enseguida. Vamos a ver cómo cambio esto. Aquí, muy bien. Efesios 4, versículo 11 al 13. Y él mismo constituyó. ¿Quién es el mismo? Dios mismo constituyó a unos apóstoles. El fundamento de nuestra doctrina la formaron los apóstoles y los profetas. A otros profetas, pero ¿quiénes serían? ¿Requiere el Señor profetas en estos tiempos? ¿O ya está la palabra de Dios cerrada totalmente? ¿Se requerirá alguna página adicional de profecía en nuestra Biblia? No. ¿Qué es profecía? Predicar lo que ya el Señor nos dijo. Es más, la misma palabra lo dice. Pro es ante y fecía es decir. ¿Qué es un profeta? El que habla lo que Dios dijo antes. ¿Y qué dijo? Ahora mismo somos profetas porque estamos predicando lo que el Señor sentó aquí en esta Biblia. Así que hay apóstoles del fundamento, los profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, la mano de Dios. ¿Con qué fin? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es la labor de la iglesia de Cristo? ¿Para qué son los principales dones de la iglesia? Para perfeccionar, para madurar a los santos, para la obra del ministerio. Así que de esta iglesia y de una iglesia de Cristo, tienen que salir para profetas, pastores, misioneros, obreros, de esta iglesia, porque el Señor nos llamó a perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos
Mire la palabra, todos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Nadie puede quedarse atrás, todos tienen que ser atendidos. Los niños cuando vinieron aquí, me alegraron, el niño es un VIP, very important person. Los niños tenemos que atenderlos, porque los niños, la iglesia no es una guardería para dejar a nuestros hijos para deshacernos de ellos. ¿Qué dijo Cristo? Dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Así que la iglesia tiene que madurar a los santos, a los que hemos conocido a Cristo. ¿Y cómo es eso? Llevando la palabra de Dios en todo momento, hasta que todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dígame si ahora mismo las redes sociales no están deformando, no educando, deformando a nuestros hijos. ¿Cuántos muchachos en estos tiempos han cambiado de sexo porque se sienten mujer y son hombres? Durante la pandemia hubo muchos casos radicales de cambiar, de hacer un transgénero irrevocable. No pueden volver. Una cosa que nunca en nuestra vida de niños, nosotros tuvimos el bombardeo sexual. Eso nunca ha existido. Un niño no está en eso. Entonces hablamos de educación sexual. ¿Quiénes son los que tienen que formar a los hijos? Nosotros los padres. ¿Y quiénes forman a los padres también? El Señor, nuestro Padre Celestial. Así que estamos en un momento en que con mayor razón, tenemos que estar involucrados en educar, en instruir a nuestros hijos. En instruirlo. ¿Y quién lo va a hacer? El gobierno. La cárcel. Ya las pandillas nos están ganando hasta la delantera. ¿Cuántos niños de 8 años están ya invadiendo la vida criminal de los pandilleros? Ya un niño educa al niño, instruye al niño en su camino. Yo ponía a mis hijos al frente y les decía, mira, no se duerman. Miren que la carne no quiere saber de Dios. Se van a dormir. Y ya estaban siempre despiertos así. Una vez vino mi cuñado y me dice, oye Ricardo, ¿qué están haciendo? No, aquí estamos estudiando la Biblia. Eran niños ellos. ¿Puedo sentarme? Siéntate. Y yo vi que ellos dos se estaban riendo, mis dos hijos, y es que mi cuñado estaba roncando, hermano. Roncando, porque el hombre no quiere saber de Dios. Entonces es necesario que nosotros invirtamos tiempo, que queremos tener una buena iglesia. ¿Usted sabe cuál es la última iglesia que aparece en el libro de Apocalipsis? ¿Cuál es? La iglesia de la Odisea. ¿Cómo era esa iglesia? Tibia, ni fría ni caliente. Tú te puedes tomar un té frío o un té caliente, pero nunca tibio. Una iglesia vomitiva. ¿Por qué era una iglesia tibia? Porque ellos se sentían ricos, cómodos, pero eran miserables, ciegos, desnudos. La iglesia de los últimos tiempos va a ser así. Va a estar la Biblia escondida. No hables de pecado a la gente porque se siente que estás invadiendo su privacidad. Habla como es. Porque dice la Escritura, dice el apóstol Pablo a Timoteo, que te encarezco delante de Dios que juzgará a los vivos y a los muertos, que predique la palabra, que exhorte, que reprenda en todo tiempo, en tiempo y fuera de tiempo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Cuándo es esto? Ahora mismo. No sufrirán. No, háblame de salud, dinero y amor. Háblame de si tendré mujer este año. Yo quiero tener más plata para mi empresa. Háblame de eso. Quiero ir al zodiaco al lado mío. Que me hablen cosas bonitas. No, dígame, los que se saben, el Padre Nuestro, que desde chiquitito, cuando yo estaba hasta de sacristán, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Pero hay una parte que dice, y es bíblica, hágase tu voluntad. ¿Y qué es hacer la voluntad de Dios? Obedecerlo. El buen hijo obedece a su padre. Y un buen hijo, todo va a salir bien porque hacemos lo que el Señor ordena. En verdad que ya el Señor
Lo que es la madurez espiritual es aceptar en caminar con Dios como Él dice. No importa. Hay un canto que dice, yo no quiero saber el plan, yo solamente quiero hacer tu voluntad y todo va a salir bien. ¿Qué dice el Salmo 1? Que es aquí no está, pero ¿cuál es el emblema de esta iglesia? Que es el nuestra también. El árbol, ¿cuál es el significado del árbol? Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Dónde está su delicia? La ley de Jehová. ¿Y qué pasa con eso cuando estamos metidos en la palabra? ¿Qué ocurre? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, que su hoja no cae, es decir, no tiene otoño, y todo lo que hace prosperará. ¿De dónde viene la prosperidad de la iglesia de Cristo? En hacer lo que Él nos llama a hacer. ¿Cuál es la gran comisión en la iglesia del Señor? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad, todo poder. ¿Cuánto tiene el diablo? Si todo el poder lo tiene Cristo, ¿cuánto tiene el diablo? Nada. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. ¿Qué hay que hacer? Id. ¿Y qué? Hacer discípulos. ¿Y qué es hacer discípulos? Llevar al creyente a obedecer al Señor. Enseñándoles, dice la Escritura, enseñándoles que guarden. ¿Qué significa guardar? Guardar es guardarlo en un cofre. Guardar es obedecer, como cuando se dice, por ejemplo, que guardes la ley. Es obedecerla. Que guarden todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuándo Cristo estará en su iglesia? Si estamos guardando, no solamente enseñando, enseñándoles que guarden. ¿Qué significa? Enseñándoles que obedezcan todo lo que yo he mandado. Todo lo que yo he mandado. Porque cuando nosotros obedecemos todo lo que Cristo mandó, Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo manda en la iglesia cuando obedecemos sus mandatos. Y yo voy a estar ahí todos los días hasta el fin del mundo. Y va a haber recursos y capacidades si estamos haciendo lo que Dios ordenó. ¿Y cuál es el manual para poder que un creyente sea perfecto? ¿Ah? El manual para que un creyente sea perfecto está 2 Timoteo 3, 16, 17. Toda la Escritura. A ver, ¿cuánta parte de la Escritura? ¿Cuánta? Toda la Escritura. No, porque en Estados Unidos hay una corriente entre creyentes, estamos hablando, que dice, bueno, la Biblia es la palabra de Dios, pero no toda es la palabra de Dios. La pregunta es cuál sí, cuál no. Pero nosotros, si somos de sano pecho como creyentes, aceptamos que toda la Biblia es inspirada por Dios. Y por tanto, ¿qué? Y útil, es práctica, es aplicable, tiene resultado. La palabra útil, esa es una de las cosas que Dios nos enseña a nosotros a través de la Escritura. La Biblia es práctica, es pragmática, es útil. ¿Y útil para qué? ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, cambia los pensamientos, para corregir, por ahí no, para instruir en justicia, por aquí sí. ¿Con qué fin? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. La Biblia nos hace perfectos. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Enteramente es un Rambo tirado en una selva con una cuchillita suiza y estamos preparados para toda buena obra. Eso somos tropas élites del Señor, soldados benditos al Señor. Hermano, yo fui una persona esclava de muchas lecturas, pero mucha basura. Mucha basura. Y es como dice el apóstol Pablo, todo lo que yo creía que era conocimiento, lo estimé como ¿qué? Como basura frente al conocimiento del Señor. Yo quiero ver de esta iglesia muchas cosas que van a salir
Y va a ser así si enseñamos todo lo que Dios ordenó en su palabra, porque Él es el jefe. Hay muchos himnos que se refieren a eso. ¿Tú has visto esa? No se lo saben ustedes también, venimos de trasfondo bautista, ¿no? Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Obedecer. Yo fui rebelde en mi vida. Papá, yo le fui rebelde a mi papá porque él era muy teso, muy alocía, un hombre de eso. Y yo salí disparado. Pero después nos reconciliamos bien y nos queríamos bastante después que conocí a mi Cristo. Pero ahora soy un creyente obediente. Me gusta hacer el Waze. ¿Ustedes usan Waze aquí? Vamos a 100 metros, doble a la izquierda. Y yo me doblo a la derecha y el Waze no me dice, estúpido, te dije izquierda. Ahí lo que él te dice, hey, vuelve y entra. Y sigue, así hace el Señor, por ahí no es. Ahora como cristiano me gusta el Waze porque yo sigo instrucciones. Mi hijo Amílcar, que trabaja en una empresa inglesa, le digo, Amílcar, ¿cómo te va a ti con los ingleses? Yo no tengo ningún problema con ellos, papá. Yo no tengo ningún problema con ellos porque yo sigo procedimientos. Y esto es cierto. Después que tú sigas lo que se dice, lo que debes hacer, no pasa nada. Y la iglesia igual, hermanos. Que vengan los tiempos como quieran. El dueño de la iglesia es Cristo Jesús. Y nos vamos, ¿saben cuál es el anhelo de todo creyente? Que Cristo venga pronto. ¿O tú crees que vida van a tener nuestros nietos? Que venga pronto, hombre. Pero mientras que viene, vamos a hacer lo que Él ordenó. Entonces, toda la Escritura es para hacernos perfectos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como tenía una Biblia grande ya en el interior, que todas las Biblias estaban en aquel tiempo abiertas en el Salmo 91, de ahí no pasaban. Y cuando intenté leerla, digo, esto es una locura. Y comenzaba por allá, por Éxodo, por Reyes y la matanza, y digo, esto no entiende nadie. Uno primero, cuando ya uno conoce al Señor y comienza a buscar y a conocer su palabra y su voluntad, se enamora de Él. Y por eso que la iglesia es novia primero. Y después va a ser, ¿qué? Esposa del Cordero. Y ella se enamora y comenzamos a obedecerlo y todo va a salir bien. Todo va a salir bien. Entonces nosotros, ¿dónde va a haber los problemas en la iglesia? Cuando no estamos crecidos. Hay unos hermanos que van a tardar en crecer, son unos bonsai. Ahí, los riega y nada. Y yo digo, bueno, es que ya esto está insoportable. Digo, dale, ten paciencia, que ellos vean. Ella pega, o él pega. Y a medida que le va echando agua, ahí vamos, creciendo todos. Y todos vamos a dar fruto, con paciencia. Pero ¿dónde viene la unidad en la iglesia? ¿Saben cuál es la definición de unidad? Primero a los Corintios, capítulo 1, versículo 10. Estoy terminando, hermano. Espero, en nombre de Cristo. Os ruego, pues, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. ¿Es posible eso? Aquí teniendo a colombiano, venezolano, americano, uruguayo, como dicen, pero ¿qué te pasa? Yo estoy en contra tuya. Se pone, hay un hermano Vidín, que está él es bien en la iglesia, muy fundamentado en la fe. Digo, bueno, hermano, Vidín, te voy a decir una cosa. Cuando los argentinos y uruguayos comienzan a filosofar, déjalo, que hablen y todo, después tráelos al texto de nuevo. Porque ellos necesitan hablar, expresar sus propias opiniones, pero tú tráelos al texto. Porque podemos tener opiniones, pero la unidad en la fe es cuando nos sometemos a la palabra. Y ahí dice que hablemos todos una misma cosa. ¿Qué más? Que no haya entre vosotros divisiones. ¿Y cuándo hay divisiones? Sino que estéis perfectamente unidos
en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Cómo va a ser eso posible en una ensalada de raza que hay aquí? Sometiéndose a una misma autoridad, que es la palabra de Dios. Amén. Si no, cada uno saca su camiseta de su país. Nadie se quiere quedar atrás. Aquí el que manda es Cristo, y la bandera que se enarbola es la de Cristo. Y el ciudadano somos ciudadanos del reino de los cielos. La unidad es someternos a un jefe superior, el Rey de Reyes, Señor de Señores, Creador del universo, que es nuestro Señor Jesucristo. Y detrás de esa unidad van a venir los dones y talentos, y va a haber, porque todos nosotros, Dios nos ha ubicado, nos ha colocado, nos ha dado un don para servir en la iglesia, para servir con competencia. Miren lo que dice la parte final, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, que se van detrás de la última novedad o del último show. No seamos niños por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Va a haber gente que se va a infiltrar en la iglesia para crear divisiones. Pero si estamos fundamentados en la palabra no va a pasar nada. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. No hay nada más grande que la iglesia del Señor. Ni un sindicato de obreros, ni un frente estudiantil, ni un colegio de médicos, ni un colegio de abogados, ni un sindicato de empresarios. Nadie supera a la iglesia de Cristo. Hay de todo y para todo. Tenemos todo tipo de recursos. Es la herencia de Dios, la iglesia de Cristo. Somos una familia. Familias con dones. Ya con 2 años ya se pueden ir vislumbrando cuáles son los dones que hay en la iglesia de acá de Gorgona. Ya podemos saber que el hermano tal es el que tiene... ¿Quién es el que descubre el don dentro de la iglesia? ¿El pastor? Los miembros de la iglesia. Porque a veces me llega un hermano que dice, pastor, ¿y cuál será mi don? Bueno, déjame ver, hermano, cuál es el don tuyo. Los dones no se pueden descubrir por el pastor. Los dones se evidencian sirviendo en el cuerpo de Cristo. Cada uno va a aportar su servicio, su inclinación, su capacidad, porque Dios nos da dones para ser competentes dentro del cuerpo del Señor. Y por eso ya el Señor le dice a Pedro, Pedro, ¿tú me amas? Pastorea mis ovejas. Pedro, ¿tú me amas? Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. El amor que uno le puede tener a una iglesia es dándole el pasto del Señor. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa es nuestra labor. Y vamos a rendir cuentas a Dios y instruimos la palabra de Dios. Oíste, Richie, eso es así. Y también... Y una de las cosas que sí es difícil, yo soy pastor de ovejas, pero no de cabra. La cabra no obedece, hermano. La cabra jala para el monte. Va a haber momentos en que va a haber unas que no van a seguir al pastor, van a estar encaramados por otro lado. 7 cabras producen más problemas que 100 ovejas, porque ellas son rebeldes, ellas tiran para el mundo. Entonces, es posible que tú tienes que aprender a identificar, diferenciar oveja de cabra. Yo sí te digo una cosa, no estamos llamados a ser cabreros, sino ovejeros. Así que no te desgastes también con la cabra. Tienes que estar con los que te están siguiendo y que estás apacentando y que estás llevándole la palabra de Dios. Y por eso ya como final...
en este segundo aniversario de Gorgona. Hermanos, queremos una buena iglesia. ¿Quién no quiere una buena iglesia? ¿Cómo se da la unidad? ¿Cómo se da la madurez? ¿Cómo se da la perfección de los miembros? ¿Cómo se da la comunión? A través de impartir la palabra de Dios a ustedes, comenzando con uno mismo. Ahí está el resultado. Y por eso yo los invito a que sean ovejas y no cabras. Y llámese eso a que aceptemos seguir al Señor. No seguir al pastor, seguir. Si el pastor sigue al Señor, hay que seguir lo que el Señor dice a través del pastor. Por eso que oremos en este momento. Quiero invitarlos a que nos pongamos en pie y oremos de corazón. Oh Padre nuestro que estás en los cielos, las puertas del Hades no prevalecerán contra tu iglesia. Te ruego en el nombre de Cristo que manifieste tu gloria, tu poder, el ministerio, la vocación, de que lo que manda aquí eres tú a través de tu escritura. Jesucristo, limpia lo malo. Señor, permite que haya un rebaño sano, dócil a ti, obediente, y que detrás de la obediencia venga el amor fraternal, venga la adoración, venga el servicio como ley máxima del reino de Dios, y que los dones se multipliquen, que los hermanos que están aquí, Señor, congregados, los que son miembros de tu iglesia, sirvan a través de sus dones en el cuerpo tuyo, Señor. Glorifícate y úsalos para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Dios los bendiga, hermanos míos. Este ha sido un servicio online de la Iglesia Bautista Nueva Gorgona. Síganos en nuestras redes sociales y visítanos para alabar juntos al Señor.